Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se titula Composición y descomposición de fuerzas en componentes rectangulares. Vamos a verlo para dos dimensiones, por eso aquí hacemos reseña de 2D. Ahorita platicamos a qué nos referimos con eso. Bien, para poder entender este tema vamos a recordar en un tema anterior algo que ya habíamos platicado, son las fuerzas, los tipos de fuerza. Por ejemplo, las fuerzas coplanares. ¿Qué son las fuerzas coplanares? Las fuerzas coplanares se refieren a aquellas fuerzas que están en el mismo plano. Por ejemplo, si estamos en un plano 2D, es decir, bidimensional, en este caso, en el primer cuadrante, XY, X positivo, Y positivo, pues podemos encontrarnos con fuerzas que tienen diferente magnitud, diferente dirección, diferente sentido, como son estas dos fuerzas. Sin embargo, estas dos tienen en común que están sobre el mismo plano. Si nosotros el plano lo viéramos como la pantalla, como una hoja de papel, estarían adheridos a la pantalla o a esa hoja de papel, están pegados, ¿no? Están sobre ese plano. Y por lo tanto se llaman fuerzas coplanares. ¿Ok? Esto pasa también para tres dimensiones. Si nosotros tenemos, ahora sí, nuestros ejes X, Y y Z positivo, pues también tenemos nuestros octantes, el octante XY positivo, el octante Z positivo y YZ positivo. ¿Qué pasa en estos octantes? Bueno, en estos octantes nos damos cuenta, por ejemplo, esta fuerza con esta fuerza de aquí están en el mismo plano, en el plano XY, ok, están en este plano. Entonces, en común que tienen, pues tienen el plano, ¿no? Estos dos están pegados sobre ese plano, adheridos a ese plano. Independientemente de la dirección, de la magnitud, de su sentido que tengan, están en este plano. Por lo tanto, estas dos, esta y esta, son coplanares entre sí. Pero las que tenemos de este lado, o sea, estas fuerzas de acá, ¿qué tienen en común? Entre ellas tres son coplanares. ¿Por qué son coplanares? Bueno, nos damos cuenta aquí que son coplanares porque con esta están sobre el mismo plano, que es Y, Z, están en este plano. Entonces son coplanares, pero estas con estas de aquí, con estas, no son coplanares, es decir, existen en diferentes planos. Sí están todas las fuerzas en 3D, en tres dimensiones, sin embargo no están en los mismos planos. ¿Ok? Cada fuerza o estas fuerzas pues están en su plano respectivo. También nos damos cuenta, nos fijamos que tenemos fuerzas de este lado, aquí. Estas están en el plano XZ, es como si estuvieran en la parte de abajo. También, independientemente de la dirección y el sentido que tengan, entre ellas dos son coplanares, ¿ok? Entonces, estas de aquí con estas de acá no están en el mismo plano y entre sí sí están en el mismo plano, ¿ok? Bueno, esto era un recordatorio de algo que ya se había tocado en algunos temas, pero es necesario que nos acordemos. Bien, ¿qué son las fuerzas concurrentes? Ahora, dentro los sistemas de fuerza, entre las fuerzas, pues vemos también las fuerzas concurrentes. Vamos a analizar esto. ¿En qué plano estamos esto? Aquí, perdón. Estamos en el plano XY, es decir, bidimensional. Entonces, aquí tenemos dos fuerzas, como las vemos aquí, una hacia acá y otra hacia acá. ¿Ok? Estas fuerzas, si se dan cuenta, tenemos un punto físico que si proyectamos por el principio de transmisibilidad, son concurrentes en el mismo punto, es decir, concurren en este punto. ¿Va? O sea, el punto de aplicación podría verse como esto, o como la argolla completa, ¿no? Que es un punto. Entonces, como concurren en ese punto, se llaman concurrentes. También son concurrentes y, bueno, estas están en el plano 2D. Ahora, ¿qué pasa en 3D? En 3D también podemos tener el mismo caso. ¿Ok? Estas fuerzas
de los cables, las que se ven aquí, están en 3 dimensiones. Y están también concurriendo o concurren en donde, en el punto B, ¿okay? En este punto. O sea, estas fuerzas cuando están aplicadas en el mismo punto o aplicamos el principio de transmisibilidad y concurren en un punto, o sea, tienen esa intersección aquí, se llaman concurrentes. Bien. Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros? Nosotros vamos a trabajar en fuerzas concurrentes y coplanares. Esas fuerzas especialmente pues van a estar en 2 dimensiones. Por eso hablábamos de 2D entre paréntesis. Veamos, esto es muy parecido a la figura anterior. Nosotros aquí tenemos igual un punto donde concurren las fuerzas, la fuerza de 200 Newton y la fuerza de 500 Newton. Tenemos las dos fuerzas. Ambas fuerzas están en qué plano. Bueno, si esto lo vemos como un plano XY, donde este es Y y este es X, pues vemos que está en el plano bidimensional XY, ¿ok? Entonces, estos de aquí tienen en común que están en el mismo plano, por lo tanto son coplanares. Y si son coplanares, además de que sean coplanares, también son concurrentes. O sea, nos vamos a interesar por ese tipo de fuerzas. En el mismo plano y concurrentes, todo eso entonces está en 2D para que estén en el mismo plano y también sean concurrentes. En este caso es igual, ¿no? También tenemos un sistema donde tenemos 2 cables de acero y cada uno es jalado por una fuerza de 400 libras y 700 libras, la tensión que hay en ellas. También se dan cuenta, estamos en un plano, o están, perdón, en el mismo plano y son concurrentes, y además también, pues estas fuerzas son las coplanares, ¿no? Podemos llamarlas coplanares. Ok, bien. Ahora, ¿en qué vamos a trabajar nosotros? Nosotros vamos a trabajar en lo que son los sistemas de fuerzas. Aquí tenemos varias fuerzas. ¿A qué llamamos un sistema de fuerza? Bueno, un sistema de fuerza es aquel donde están trabajando o actuando las fuerzas sobre un elemento. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, estas fuerzas están aplicadas en el punto A, la fuerza P y la fuerza Q. Esto ya es un sistema de fuerzas, ¿no? Ya a partir de 2 fuerzas, si estuviera una nada más, bueno, solo fuera una fuerza. Como ya tenemos 2 fuerzas, estamos hablando de un sistema de fuerzas. Nos demos cuenta aquí, ¿ok? Bien. En este caso, tenemos 2 cables y están aquí. Si analizo la fuerza o la tensión que va de A a B, las fuerzas quedarían de esta manera, ¿ok? Entonces, esta es la tensión que va de AB y esta es la tensión que va de AD. Tenemos 2 tensiones, le llamaré tensión 1 y tensión 2. ¿Okay? Esto también es un sistema de fuerzas, un sistema donde es concurrente en el punto A. ¿Okay? Están concurriendo en el punto A. Las 2 fuerzas están actuando sobre la parte superior del poste. Veamos también este caso. Aquí tenemos 3 fuerzas y es lo que les decía, ¿no? Si aplicamos el principio de transmisibilidad, concurren en un punto. En este punto quizás no es físico, o es un punto imaginario que nos permite tener el principio de transmisibilidad. ¿Okay? Entonces, como si viéramos toda la argolla como el punto, o dentro de la argolla. Y también es un sistema de fuerzas porque 3 fuerzas están siendo aplicadas a esta argolla. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este sistema de fuerzas, de estos sistemas de fuerzas? Porque nosotros, en este caso, vamos a empezar a trabajar con sistemas de fuerzas que son, obviamente, con fuerzas coplanares, pero también que son fuerzas concurrentes. ¿Por qué hablo de esto? Miren, veamos en especial esta estructura. Vamos a poner atención a esta estructura. Nosotros tenemos esta estructura de aquí. Desen cuenta. Hay un sistema de fuerzas aquí. Claro, hay un sistema de fuerzas porque existen diferentes fuerzas. Para empezar, la fuerza que se le está aplicando al gancho, ¿ok? Esta de acá.
Ustedes pueden observarla que es de 10 kilonewton, esta de aquí, es una fuerza. También esta barra en su centro tendría el peso, ¿ok? Es una barra quizás de un material, no sé, acero, donde la masa no es despreciable y por lo tanto la fuerza del peso no es despreciable. Y aquí también tiene fuerzas de reacción, es decir, en este punto podríamos tener las fuerzas de reacción que pues están sujetando a este elemento mecánico, a esta barra aquí a la pared, ¿no? Aquí está el perno, para que no se caiga o no se zafe. También tenemos un cable que está sujetando de esta manera, ¿ok? ¿Cuántas fuerzas vemos aquí? Bueno, aquí tenemos nuestro sistema de fuerzas, de mínimo 4 fuerzas, ¿no? ¿Qué pasa con este sistema? Es importante, lo menciono porque a contrario de los diferentes de los sistemas que ya vimos en esta diapositiva, por ejemplo este de acá, pues las fuerzas son coplanares y concurrentes, pero en este caso sí son coplanares, estamos en el mismo plano, pero no son concurrentes. ¿Ok? No existe un punto en común para todas las fuerzas. Este tipo de sistemas, bueno, se analiza de otra manera que ya veremos más adelante, donde vemos el equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces acá estamos trabajando con el equilibrio de una partícula, es decir, un solo punto. Aquí este sistema pues lo vamos a dejar para los temas más avanzados y que veremos después. Ok, una vez que ya vimos esto de pues un pequeño repaso sobre fuerzas, vamos a nuestro tema central que son componentes rectangulares. Vemos aquí una fuerza que tiene su magnitud, que tiene su dirección y que tiene un sentido. Vemos aquí la magnitud, la dirección y el sentido. Si esta fuerza la trasladamos a un plano XY, es decir, donde tiene 4 cuadrantes, la podemos escribir de forma general, donde F pues, es la fuerza, la magnitud de la fuerza, y aquí tenemos el ángulo de dirección. ¿Ok? Bueno, para poder entender las componentes rectangulares y saber exactamente a qué se refiere con componentes rectangulares, vamos a recordar el concepto de la ley del paralelogramo. Si yo tenía dos fuerzas y quería sumarlas, lo único que tenía que hacer es lo siguiente. Para F1 y F2, donde acaba F1, aquí tengo que colocar a F2, y aquí lo ven, ¿no? Tengo a F1 y coloco a F2. Y ahora el caso contrario, donde acaba F2, coloco a F1. Si se dan cuenta, pues, y recordamos, esto formaba un paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo, pues ¿qué es? Es la fuerza resultante. En pocas palabras, F1 y F2 forman a Fr, es decir, F2 y F1 componen a la fuerza resultante. F1 y F2 son las componentes de Fr. ¿Y qué serían las componentes? Bueno, aquellas que forman a la fuerza resultante. ¿Ok? Esto también por ahí ya lo habíamos visto. Y aquí sería la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, como resultado Fr. Bien, pasémonos entonces a lo que son componentes rectangulares. Como decíamos, de forma general pongo en un plano XY la fuerza, coloco la fuerza y pues con su ángulo de dirección, su magnitud y su sentido. Ahora, ¿qué son las componentes rectangulares? Para empezar, las componentes rectangulares pues son componentes, como ya habíamos visto en la ley del paralelogramo, que van a formar a la fuerza F. Pero que estas tienen de especial que están en los ejes X, Y. Esta de aquí está en el eje X y en el eje Y. Las componentes rectangulares son eso, son componentes que siempre deben de estar sobre los ejes X y Y. Bueno, puede estar sobre el eje X negativo y Y negativo. También hay casos, ya vamos a ver algunos de esos casos, ¿no? Cuando resolvamos algunos ejercicios. Bueno, lo importante aquí entonces es que yo tengo una fuerza en el eje X y tengo una fuerza en el eje Y.
Estas fuerzas entonces son conocidas como componentes rectangulares. Y si se dan cuenta o se preguntan por qué son componentes rectangulares, porque hacen un triángulo rectángulo, ¿ok? Estas componentes forman esta fuerza que sería la diagonal del paralelogramo, pero este triángulo en especial, este triángulo que es, pues es un triángulo rectángulo. Vemos entonces que tenemos aquí justamente un triángulo rectángulo donde una componente es Fx, la otra es Fy y esta sería la fuerza resultante, ¿ok? Existe otra notación o una notación vectorial donde nosotros, espero que recuerden de cálculo vectorial, que el eje X o todo vector en el eje X puede ser expresado con el vector Y, con el vector de dirección Y, es decir, el vector unitario y el vector J. Entonces, las componentes de forma vectorial, vamos a escribirlo, una fuerza F, que es un vector, si quiero escribirla de forma vectorial, entonces sería Fx, que es la magnitud de esta componente, por el vector Y de dirección Y, más Fy en dirección J. ¿Ok? Aquí vemos las direcciones. Perdón, esta. Entonces, esta es la expresión vectorial de la fuerza. La fuerza en su expresión vectorial es Fx, que es la magnitud, en y Fy, que es en J. ¿Ok? Entonces, estas son las componentes rectangulares. Una fuerza se descompone entonces en la fuerza X y la fuerza Y. Cuando veamos el caso de 3D, vamos a observar que en una fuerza se descompone en tres componentes, que es la fuerza X en Y, la fuerza Y en J y la fuerza Z en K. Muy bien. Entendiendo una vez el concepto de lo que es la componente, perdón, las componentes rectangulares, pues vamos a ver la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares. ¿Qué pasa con la descomposición? ¿Qué es descomponer? Descomponer es lo siguiente. Yo tengo o conozco la fuerza F y si la conozco, puedo descomponerla en la fuerza en X y la fuerza en Y, es decir, en sus componentes que ya habíamos visto hace un instante, ¿no? Entonces la fuerza F la puedo descomponer en X y en Y. Entonces para esto vamos a suponer que yo conozco la fuerza F y que además conozco el ángulo de dirección teta. ¿Ok? Conocemos ese ángulo de dirección teta. Bien, para esto vamos a apoyarnos de nuestras funciones trigonométricas. Esto de aquí que ustedes ven, pues forma un triángulo rectángulo. Eh, vamos a apreciar también que de este lado, para que se vea bien, tengo a la fuerza Y. ¿Okay? Entonces la fuerza en X y la fuerza en Y. Este es nuestro triángulo rectángulo. Si yo aplico mis funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, etc., puedo obtener lo siguiente de este triángulo. Si conocemos la función trigonométrica seno de teta es igual a la fuerza, perdón, en este caso vamos a escribir primero la expresión, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Y recordamos que el coseno de un ángulo, este triángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, para esto, para este triángulo, el que tenemos aquí, el cateto opuesto es Fy y el cateto adyacente es Fx. Entonces, si reemplazamos, decimos que es el cateto opuesto, que en este caso sería Fy,
y la hipotenusa sería F, o sea, esta es F, ¿no? Aquí la tenemos. Sería FY sobre F, ¿ok? Y para el coseno sería el cateto adyacente, que sería Fx sobre F. Entiéndase que estas funciones trigonométricas de este triángulo pues están usando solo la magnitud de las fuerzas, ¿no? No estamos usándolo de forma vectorial, sino la magnitud de las fuerzas, es decir, como si viéramos de forma geométrica cuánto mide cada lado del triángulo. Bien, entonces estas son nuestras funciones trigonométricas, pero tendríamos aquí, o ya hacíamos referencia que lo que conocemos es f y el ángulo, ¿no? El ángulo de dirección, entonces lo conocido es f, perdón, lo voy a hacer de otro color, ¿no? Lo conocido sería f y teta. Entonces, pues lo que quiero conocer aquí son fx, es decir, las componentes, lo que necesito. Yo ya conozco a f, pero lo que quiero conocer es la componente. Quiero descomponer, por eso se llama el tema así, descomponer a la fuerza F en sus componentes rectangulares, que son Fx y Fy. Entonces, nuestra expresión quedaría así: seno de teta es igual a la fuerza en Y sobre F. Y si despejo a Fy, pues Fy queda de la siguiente manera. Observen que f nada más pasa multiplicando y nos queda fy es igual a f por el seno de teta. ¿Ok? Y en el otro caso sería coseno de teta es igual a fx entre f. Igual, si despejamos a la componente, que es lo que queremos obtener, tendríamos fx es igual a f coseno de teta. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros obtenemos las componentes rectangulares. ¿Quiénes son las componentes rectangulares? Pues fx y fy. Y ya sabemos que si nos queda el triángulo de esta manera, nosotros podríamos encontrar solamente haciendo la multiplicación de la magnitud de f por el seno de teta. Para fy y para fx sería multiplicar f por el coseno de teta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos aquí a analizar pues algo un poquito que luego se les complica o se confunden, y en este caso son las funciones trigonométricas. Miren, aquí nos damos cuenta que teta está respecto del eje X, ¿ok? Está respecto del eje X. Y para este teta respecto del eje X, nuestras funciones trigonométricas se hacen de esta forma y nuestras componentes quedan de esta manera, ¿no? Como ya los encontramos. Voy a hacer un caso diferente que luego, para evitar que se compliquen, esto pues ustedes ya lo van anotando, ¿no? Haciendo sus apuntes. Yo voy a trabajar con otro ángulo. Vamos a ver qué ángulo va a ser este. Si se dieron cuenta, el ángulo que yo estaba usando, pues lo acabo de mencionar, es con respecto a X, pero ahora voy a trabajar con respecto a Y y le voy a llamar alfa. ¿Ok? Alfa, mi ángulo alfa. Sabemos entonces que el seno es el cateto opuesto, ya lo mencionaba, ustedes lo tienen escrito ahí, es el seno de teta, perdón, en este caso ya no estamos con teta, seno de alfa. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto ahora, ¿quién es? Okay, observen esto de acá, ¿quién es? El cateto opuesto ahora es X, entonces me queda fx entre f, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora el coseno me dice que es el adyacente. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Des en cuenta que el cateto adyacente ahora es fy. Entonces me queda igual a fy sobre f.
¿vale? Bien, si ustedes hacen el despeje de esto, pues vamos a encontrar otra vez a las componentes rectangulares, pero hay una pequeña diferencia. Fx va a ser f seno de alfa y fy va a ser f coseno de alfa. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, esta diferencia, si ustedes la analizan, es porque ahora usamos otro ángulo. El ángulo que estamos usando es el ángulo con respecto al eje Y, este de aquí, ¿va? Que es el complementario con respecto a este. Hace rato nosotros usábamos a teta, que era con respecto a X, y ahora con respecto a Y. Tengan cuidado entonces con qué ángulo están trabajando. Aquí no se debe de complicar si nosotros sabemos las funciones trigonométricas, porque el seno pues siempre va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno siempre va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Así que todo va a estar en función del ángulo que escojan. Y bien, así obtenemos las componentes. Acuérdense que estamos descomponiendo la fuerza que sí conocemos en sus componentes Fx y Fy. Ahora, esta descomposición que acabamos de ver la hice con funciones trigonométricas, es decir, con senos y cosenos. En este caso son las únicas que usé, ¿verdad? Existen más. Ahora vamos a ver una descomposición con triángulos semejantes. Cuando estoy con triángulos semejantes, es fácil ver por qué los voy a usar o notar en dónde, en qué casos lo voy a usar. Si se dan cuenta, voy a anotar aquí que tengo este punto y este es un cable que está tirando o está sosteniendo a esta torre. Entonces, este cable tiene una fuerza. Si lo veo desde este punto, la fuerza iría hacia acá, ¿no? Si lo veo desde ese punto. La fuerza va de aquí al punto C. Entonces le voy a poner aquí punto A para que tenga un nombre ese punto. El punto A, entonces va desde A a C. Esa es mi fuerza. Pero esta fuerza, obviamente, si yo la coloco en un eje X y Y, nosotros vimos lo siguiente. Permítame hacer cómo queda esta fuerza en X y Y. Esta sería la fuerza y nosotros tenemos nuestras componentes en X y Y. Entonces tendría una hacia acá y tendría una hacia acá, hacia abajo. ¿Okay? Entonces, esas serían mis componentes. ¿Quién sería X y quién sería Y? Bueno, si lo vemos como un eje coordenado, pues X sería esto de acá, Fx, y esto sería Fy. ¿Ok? Entonces, esta fuerza sí forma un triángulo y tiene nuestro triángulo, pero nosotros con funciones trigonométricas mirábamos que aquí deberíamos de tener un ángulo. ¿Ok? No conozco este ángulo, no me lo están dando. Lo que sí conozco son medidas del triángulo. Entonces, sí puedo sacar el ángulo teta con estas medidas del triángulo porque pues puedo usar lo que es la función trigonométrica de seno, coseno, tangente. Eso lo pueden hacer. Sacamos ese ángulo y trabajamos como el caso anterior. Sin embargo, no es la finalidad de trabajar con ángulos. Ahora vamos a trabajar con triángulos semejantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es un triángulo semejante. Aquí des en cuenta que no voy a trabajar con ángulos y cuando vamos a ver eso, pues cuando tengamos triángulos que tienen medidas, ¿no? En este caso sí se ven los triángulos que tendrían la medida. La altura sería 30 y el otro lado sería de 50. Para eso, recordemos que son los triángulos semejantes. Tengo este triángulo donde aquí sería un ángulo, le vamos a llamarle teta, ¿ok? Entonces, este ángulo de inclinaciones de este triángulo es pequeño comparado a este. Los lados son 4, 3 y la hipotenusa 5. Y si me paso a este lado, este triángulo no es el mismo que este triángulo de acá, ¿verdad? Que el triángulo pequeño. No es lo mismo. Es diferente. ¿Por qué? Porque la hipotenusa no es la misma y los catetos tampoco son los mismos. Sin embargo,
si nosotros notamos que hay por aquí una reglita o algo que podríamos llamar, semejanza, porque si todos los lados, o sea, cada uno de ellos, los multiplicáramos por 2, obtuviéramos el resultado de 4 por 2. Si lo multiplicamos por 2, obtuviéramos 4 por 2, 8. 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. ¿Ok? Entonces, este triángulo es 2 veces más grande que este triángulo, si se dan cuenta. Por lo tanto, este ángulo de aquí tiene la misma inclinación. ¿Ok? Es como si viéramos este triángulo pequeño dentro de este otro triángulo. Lo viéramos de la siguiente manera. De aquí para acá y luego de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Ok? Entonces tuviéramos este triángulo pequeño, pues estaría justamente a la mitad de 8 estaría el 4, y estaría a la mitad de altura de 6 y la mitad de la hipotenusa. Pues estos triángulos son semejantes. ¿Y por qué se dice que son semejantes? Porque tienen la misma inclinación, es decir, su ángulo o los ángulos son los mismos. O sea, esto es teta, y si prolongáramos este triángulo hacia acá, pues seguiríamos, ¿no? Así. Seguiríamos hacia arriba, ¿no? Así, de esta manera. Y seguiría siendo la misma inclinación, seguiría siendo teta. Entonces, los triángulos semejantes tienen esa característica. ¿Cómo trabajo con los triángulos semejantes? Vamos a hacer una pequeña demostración. Entonces, el seno de teta del primer triángulo es el cateto opuesto, que es 3 entre la hipotenusa. Y el seno de teta del segundo triángulo es el cateto opuesto, que es 6 entre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, se supone que estos senos son iguales. Entonces, si digo seno de teta, porque es lo mismo, es igual a seno de teta, pues compruebo que 3 quintos es igual a 6 entre 10, ¿o no? Claro, si yo divido 6 entre 10 me va a dar lo mismo que la división de 3 entre 5. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a utilizar pues las propiedades, podría decirse así, o como una herramienta, los triángulos semejantes. ¿Qué puedo hacer como triángulos semejantes? Permítame borrar aquí la pizarra. Ustedes ya hicieron estas anotaciones. ¿Para qué me sirven los triángulos semejantes? Bueno, en un triángulo semejante, imagínense que no conocemos pues las medidas del triángulo semejante, y este triángulo semejante de aquí con este, pues podemos decir lo siguiente: en un triángulo semejante, esto de aquí vamos a borrarlo y le vamos a llamar, esto es A, esto es B y esto es C. ¿Ok? Entonces, si esto lo llamáramos D y esto lo llamáramos E, y a esto también le ponemos la literal F, entonces tenemos dos triángulos con lados pues como desconocidos o como literales. Y como es un triángulo semejante, podríamos hacer lo siguiente. Para eso nos sirven los triángulos semejantes. Observen. El cociente de la hipotenusa entre el cateto adyacente, es decir, C entre A, pues va a ser el mismo que este cociente, que era F entre D. ¿Ok? Entonces, esto siempre se va a cumplir, o yo puedo hacer lo siguiente: B sobre A, pues lo mismo que hago en este triángulo, lo hago en el otro, y es igual a E sobre D. O, pues se me ocurre otra, A sobre B, pues es igual a lo mismo que hice en este triángulo, lo hago de esta forma, es D sobre E. ¿Ok? Entonces, esto siempre se va a cumplir estas igualdades. ¿Ok? Esto es lo que vamos a aprovechar de los triángulos semejantes. Bien, y para continuar con el tema, esto fue una pequeña pausa para ver qué era el triángulo semejante, por si ya no lo recordaban, y para que sepan qué es lo que vamos a utilizar a continuación. Aquí ya tenemos una vez más nuestra figura,
Y de acá pues sale mi fuerza, ¿no? Esta es mi fuerza F. Y aquí tendría la fuerza X, permítame dibujarlas. Aquí tendría la fuerza en X. Y aquí tendría la fuerza en Y, hacia abajo. ¿Va? Entonces ya tenemos nuestro triángulo. Pero des en cuenta aquí. Este triángulo, entonces, este triángulo de aquí, nosotros le vamos a llamar triángulo de fuerzas. Entonces, el triángulo de fuerzas quedaría de la siguiente forma. Tenemos nuestra componente, nuestra componente en X, nuestra componente en Y, y finalmente nuestra fuerza. Nuestra fuerza está así. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta, pues esta es mi componente en Y. Y forma un triángulo de fuerzas, donde aquí es Fx, este es Fy, y esta es mi fuerza F. ¿Ok? Aquí tendría un ángulo, pues llamado θ. Este triángulo de aquí es un triángulo de fuerzas, pero este triángulo va a ser semejante al siguiente triángulo. Obsérvenlo, por favor. Aquí hay un triángulo así. ¿Okay? Entonces, este triángulo es un triángulo de medidas. Entonces, ese triángulo es semejante a este. ¿Cuánto mide este triángulo? Bueno, ustedes ya lo tienen ahí. Un lado mide 30, el otro mide 50. Y esta hipotenusa mide, bueno, no, hay que elevar al cuadrado cada uno. Y les va a resultar que da 58.3. ¿Ok? Entonces, estas son las unidades en metros. ¿Qué pasa si son unos triángulos semejantes? Pues puedo aprovechar lo que ya hablábamos, ¿no? Recuerden que lo que no conozco son las componentes rectangulares. Entonces, si digo que es fx entre f, si lo conozco, lo que hago en este triángulo lo hago allá. Entonces, ¿cuál sería lo que corresponde en x? Pues sería 50 sobre la hipotenusa, que sería 58.3. ¿Ok? Entonces, ¿quién es mi incógnita? Pues mi incógnita es fx. Fx sería igual a 50 sobre 58.3 por la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Y si yo hago también lo siguiente, para Fy, lo vamos a hacer aquí, perdón, porque ya no me queda espacio. Fy, pues sería entre F, porque es lo que conozco, y del otro lado, pues sería lo mismo, ¿no? Ahora ese lado en Y es el lado de 30, entre la hipotenusa, que es 58.3, ¿ok? Aproveché lo de un triángulo semejante. El cociente que hago en uno lo hago en el otro, es decir, hice el cociente de fx entre f, y lo hice también en el triángulo de medidas, que es 50 entre 58.3, que es entonces el lado en x entre la hipotenusa. ¿Ok? Si aquí despejo a fy, pues bueno, fy será fy es igual a 30 entre 58.3 por f. ¿Ok? Entonces, así descompuse ahora a fx y fy, o obtuve las componentes rectangulares. Entonces, estas componentes rectangulares no fue necesario que yo encontrara el ángulo θ, simplemente con otro triángulo semejante, es decir, un triángulo de medidas, las encontré. ¿Qué vamos a rescatar de aquí? Vamos a rescatar lo siguiente. Siempre que yo vaya a encontrar a x, siempre, y así va a ser para todos los triángulos semejantes que hagan o que nos encontremos, siempre va a ser
el lado que está en X, donde está la fuerza, es decir, el lado donde está la fuerza es en X, que sería 50, entre la hipotenusa por la magnitud de la fuerza que queremos descomponer. Otra vez, el lado donde está la fuerza entre la hipotenusa por la fuerza que queremos descomponer. Entonces, des en cuenta, ahora estoy en Y. Y está aquí. ¿De qué lado está? Pues aquí donde está el 30. Entonces, es el lado entre la hipotenusa por la fuerza que quiero descomponer. ¿Ok? Eso que no se les olvide, siempre va a ser así y siempre nos va a funcionar. Entonces, ya vimos la descomposición con funciones trigonométricas y también con triángulos semejantes. Así se descomponen las fuerzas para ambos casos. Ok, ya vimos el caso de la descomposición de una fuerza. Ahora vamos a ver pues el proceso inverso, que es composición de una fuerza. Ahora, en este caso vamos a tener como premisas que conocemos las componentes, es decir, conocemos a Fx y conocemos a Fy. Esas son nuestras componentes. Caso contrario, la descomposición era encontrar Fx y Fy. Ahora, lo que yo quiero encontrar es a F, es decir, a la resultante de Fx y Fy, y quiero encontrar pues su dirección y su sentido. ¿Okay? Bueno, el sentido pues ya lo vemos, ¿no? Hacia dónde van las fuerzas. Aquí pues si aplico otra vez la ley del paralelogramo, pues es fácil ver cómo quedan las fuerzas, es decir, Fx queda hacia la derecha, es decir, en sentido positivo, y Fy hacia arriba en sentido positivo. Acuérdense, por si no lo habíamos mencionado antes, vamos a usar la convención de los signos, que para X, es decir, hacia la derecha, X positivo, y hacia la izquierda X negativo, y hacia arriba Y positivo, y hacia abajo Y negativo. Bueno, entonces la finalidad es encontrar a F. Pues para encontrar a F, muy sencillo, porque como ustedes ven es un triángulo rectángulo, entonces F es igual pues a Fx al cuadrado más Fy al cuadrado y la raíz cuadrada de todo esto. ¿Okay? Eso es F. ¿Por qué? Bueno, porque es una hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, el teorema de Pitágoras. Si quiero encontrar el ángulo teta, en este caso, sería pues tangente de teta es igual al cateto adyacente, que es Fy, este es Fy, entonces sería cateto adyacente Fy entre cateto, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, de aquí despejamos teta, y teta se dice que es arco tangente, es decir, la función inversa de tangente de Fy sobre Fx, y listo, encontramos el ángulo teta. Entonces la composición es mucho más sencilla si ya tenemos a las componentes. Recuerda entonces, la magnitud de F es pues aplicar el teorema de Pitágoras, y para encontrar teta es aplicar la función trigonométrica tangente.